La bella presidenta solo despidió a un empleado que jugaba durante el trabajo. Pero al segundo siguiente la empresa se volvió un caos. Todo porque los servidores colapsaron de repente. Y justo el encargado del desarrollo era Tony, a quien acababa de despedir. En ese momento nadie en la empresa podía arreglar el sistema. Las llamadas de quejas de los clientes no paraban de llegar. Si el problema no se resolvía pronto, las acciones caerían rápidamente. En el peor de los casos llevaría a la bancarrota. Fue entonces que la presidenta se dio cuenta del grave error que había cometido. Tony no solo era un pilar del departamento técnico, también era el desarrollador principal del proyecto 6G. Cada vez que el sistema principal colapsaba, él lo reparaba todo en solo un minuto. El presidente de la empresa, para premiarlo, le ofreció una recompensa de millones y un auto de lujo. Incluso le dio acciones de la compañía como muestra de sinceridad. Todo porque su tecnología de comunicación, si tenía éxito, podría generar miles de millones en ganancias y romper el monopolio tecnológico occidental. Ese día el presidente tuvo que salir de viaje, así que dejó a su hija recién llegada del extranjero como presidenta interina. Pero la presidenta no entendía nada del proyecto de la empresa, y apenas asumió el cargo quiso hacer una gran reestructuración. Al llegar a la oficina, vio a Tony jugando durante el trabajo, así que con una taza en la mano, sin decir una palabra, le tiró el agua en la cara, y anunció su despido en el acto. Tony, al ver su actitud irracional, le preguntó si había considerado la opinión del presidente, pero la asistente al lado respondió fríamente: la decisión de la presidenta es la decisión del presidente. Al ver que la presidenta no razonaba, Tony prefirió no discutir más, solo le advirtió que no se arrepintiera después, y empezó a recoger sus cosas para irse. Pero los demás empleados, al ver eso, se acercaron uno tras otro diciendo que se irían con él. Tony les dijo que mejor se quedaran, porque ni él sabía a dónde iría después. Ellos entonces trataron de interceder por él, diciendo que Tony era el pilar del departamento técnico. Si él se iba, nadie podría resolver los problemas del sistema. Pero la presidenta no le dio importancia. Estaba segura de que solo había despedido a un vago cualquiera. Incluso le exigió fríamente que se fuera ya. Pero justo cuando Tony se fue, el sistema casi colapsó por completo, y toda la empresa cayó en el caos. Nadie sabía cómo arreglarlo. Las llamadas de quejas llenaron la recepción. Entonces la presidenta recordó lo que su padre le había dicho antes de irse, que había una persona que bajo ninguna circunstancia debía ser despedida. Sospechó si tal vez era ese empleado que acababa de echar. Y justo entonces los empleados le dieron una mala noticia, que por el colapso del servidor, las llamadas de quejas no paraban, y si no lo resolvían pronto, podría afectar el precio de las acciones, y hasta causar la bancarrota. Sin saber qué hacer, la presidenta pensó en alguien, un conocido en internet. Decían que era el mejor experto en comunicaciones del mundo. Para él arreglar esa falla era cosa fácil. Así que le envió un mensaje pidiéndole ayuda urgente, sin saber que ese experto era Tony, el mismo que ella había despedido. Tony, al saber que ella tenía problemas, sin dudarlo, aceptó ayudarla. La presidenta lo citó para hablar del problema, pero al llegar al lugar con los empleados, se quedó en shock al descubrir que ese experto era Tony, el que había despedido con sus propias manos.